Hola, estimados bachilleres, espero se encuentren muy bien. En esta entrega vamos a hablarles sobre el sistema nervioso desde el punto de vista microscópico. Una vez que ya hayan visto los videos relacionados con tejido nervioso, les sugiero que puedan empezar a ver este. Para este tema del sistema nervioso, también he decidido separarlo en dos videos para su fácil comprensión y también para la descarga del mismo desde la plataforma. Así que si tienen alguna inquietud o duda, vayan tomando apuntes, vayan esquematizando y ya saben que pueden ubicarme por vía correo electrónico o también en los grupos que tenemos formados de anatomía microscópica, de tal manera de que puedan ustedes ir viendo la temática, ir aclarando dudas sobre lo que hemos conversado hasta el momento y no haya ningún inconveniente al momento de aprender y también de prepararse para los exámenes. Ya vimos en la clase anterior de tejido nervioso cuál es la constitución de este tejido básico del organismo y su importancia para el control y la coordinación de numerosas funciones vitales, pero también no vitales, de todo mamífero. Cuando se habla mucho del sistema nervioso, inmediatamente muchas veces nos ubicamos con el encéfalo o el cerebro humano o de los animales, pero el sistema nervioso va mucho más allá. Incluso todavía existen numerosas investigaciones que ya, además de conocer y tratar de hacernos comprender el funcionamiento de este sistema tan complejo, también nos ha permitido conocer un poco acerca de distintos patrones de conducta de los animales y cómo ciertas enfermedades relacionadas con el sistema nervioso pueden ser controladas o pueden prevenirse. Entonces, como profesionales de carrera, debemos tener un conocimiento no solo desde el punto de vista macroscópico, anatómico del sistema nervioso. También se requiere comprender su estructura microscópica para que a futuro ustedes en otras lecciones como fisiología conozcan la función a detalle y así puedan comprender cómo un tejido tan importante se puede observar, conocer o estudiar sano para distinguir las patologías y los procesos dañinos que ataquen a este sistema. De allí la comprensión y la importancia de entender el sistema nervioso desde la anatomía microscópica. En líneas generales, el sistema nervioso posee numerosas clasificaciones, pero para una comprensión didáctica hablaremos de una organización de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esta es una clasificación muy tradicional, es incluso antigua, pero que nos permite desde el punto de vista académico entregarles a ustedes mejor información al respecto. De tal modo de que en esta clase de la anatomía microscópica del sistema nervioso hablaremos de órganos y estructuras que estén presentes en alguna de estas dos regiones, en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está comprendido por el encéfalo, cerebro, cerebelo, médula oblonga y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está compuesto por los ganglios nerviosos y los nervios periféricos. De esa manera vamos a adentrarnos en la composición del sistema nervioso desde el punto de vista microscópico. Y también para conocer a detalle todos los elementos que lo conforman, debemos ver la organización del tejido nervioso, que es como lo más general. El tejido nervioso, que lo comprenden las neuronas y la neuroglia, constituye dos elementos muy vecinos entre sí y también muy importantes, como lo son la sustancia gris y la sustancia blanca. Reciben estos nombres por la apariencia macroscópica tras la preparación de estos tejidos en forma muy especial. La sustancia gris lo componen principalmente las neuronas, la neuroglia y las porciones amielínicas de los axones provenientes de las neuronas. Mientras que la sustancia blanca lo componen las fibras nerviosas mielínicas
y también algunas células de la glía y otras estructuras fuera de estos elementos del sistema nervioso que ayudan a protegerla. Una vez que recordemos esto, cómo se compone la sustancia gris y la sustancia blanca, podemos pasar a hablar de los distintos órganos del sistema nervioso central y también de las estructuras relacionadas con este y también de las estructuras y elementos presentes en el sistema nervioso periférico. Aquí tenemos un corte histológico de la sustancia gris, de cómo vamos a observar en líneas generales. La sustancia gris, como mencionamos anteriormente, la componen neuronas, como estas que están viendo acá, las neuroglia o células de la glía. Por las porciones amielínicas de las fibras nerviosas no se distinguen acá, pero se pueden ver en la práctica en distintas partes. Fíjense cómo existe una separación entre una neurona y otra. Esto se encuentra también in vivo, en un organismo vivo. Sin tomar en cuenta el espacio en blanco que ya mencionamos por qué es que se observa esto, podemos observar que entre las neuronas, también entre una neurona, una neuroglia o entre ellas en sí, hay una especie de red o de entramada que ustedes están observando alrededor. Ese espacio intercelular está ocupado por todas las prolongaciones citoplasmáticas tanto de las neuronas como de las células de la glía. Todo esto se le conoce como neurópilo. Entonces, en la sustancia gris hablábamos de otro elemento que se llama neurópilo y no es más que un entramado conformado por las proyecciones citoplasmáticas de las neuronas y de las neuroglia y que ese es su equivalente al espacio intercelular, a la matriz extracelular que ustedes ya han visto en los otros tejidos básicos del organismo. Como les dije en la clase de tejido nervioso, aquí predominan mucho las células, existe casi nula sustancia intercelular. Por lo tanto, esos espacios deben estar cubiertos por algo. En este caso es el neurópilo. La sustancia blanca, como lo mencionamos, está constituida por fibras nerviosas mielínicas. ¿Y qué es una fibra nerviosa? Un axón envuelto por su vaina de mielina. Y asimismo, como también están estas fibras nerviosas, entre ellas habrán células de la glía, que ustedes ya deben de reconocer. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de sustancia blanca fuera del sistema nervioso, hay una célula muy importante que se encarga de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico y la mencionamos en la clase de tejido nervioso. Si hablamos de sustancia blanca en el sistema nervioso central, encontraremos otra célula importante también que se encarga de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Se las voy a dejar en el aire como pequeña tarea para que ustedes vayan recordando qué célula de la glía es importante en este caso de la sustancia blanca en el sistema nervioso central, porque va a formar la vaina de mielina allí. ¿Y qué célula de la glía es importante en el sistema nervioso periférico para formar la vaina de mielina en esos axones periféricos? Comencemos hablando del cerebro. El cerebro es uno de los órganos del sistema nervioso central, es un órgano parenquimatoso, pero con una forma irregular, distinta a la que pudiésemos ver en un órgano como por ejemplo el corazón o cualquiera de las otras vísceras del tracto digestivo, por ejemplo. Pero es un órgano macizo con una forma muy característica que no es más que en su superficie que podemos observar hay numerosos pliegues. Estas son las circunvoluciones cerebrales que permiten ampliar la superficie de este órgano y de esa manera actuar de una manera, valga la redundancia, muy eficiente. El cerebro se dispone formándose con una sustancia gris y una sustancia blanca, es decir, el tejido nervioso en el cerebro se dispone formando una sustancia gris, que es lo que también se conoce como la corteza cerebral, y una sustancia blanca que se encuentra más al interior del mismo. Desde el punto de vista microscópico, el cerebro a nivel de su corteza posee numerosas capas.
Estas se han estudiado y se han reconocido mediante coloraciones especiales y también mediante técnicas moleculares, debido a que en la sustancia gris hay gran cantidad de neuronas con sus proyecciones citoplasmáticas, ya sean las dendritas, ya sean sus axones, y se disponen de distintas maneras, formando una red compleja que le permite a la corteza cerebral cumplir su función de procesar información, captar estímulos, emitir respuestas de acuerdo a los estímulos y también monitorear elementos como las funciones vitales del organismo, comunicaciones con otras neuronas, etc. Entonces, vamos a describir desde el punto de vista teórico cuáles son las capas que constituyen la corteza cerebral. Y en este pequeño esquema, que se encuentra en algunos textos de histología como el Dieter-Delman, empezaremos a hablar desde la más superficial a la más profunda y tenemos, en primer lugar, la capa molecular. La capa molecular está constituida por neuronas de pequeño tamaño y abundantes proyecciones citoplasmáticas que provienen de las neuronas de las capas más profundas. Es decir, aquí hay muchas dendritas provenientes de las neuronas que se encuentran en las capas más profundas y también hay algunas neuronas pequeñas y algunas neuroglia. La siguiente capa, entrando en profundidad, se le conoce como capa granular externa. Es llamada así debido a que en investigaciones la apariencia de las neuronas acá era granulosa, como pequeños gránulos, y es por el tamaño de las mismas. Algunos consideran que son neuronas piramidales pequeñas, otros dicen que son piramidales y piriformes también, pero en el cerebro predominan principalmente las neuronas de morfología piramidal y con eso nos vamos a quedar para el conocimiento de esta clase. Entonces, la capa granular externa está conformada por neuronas pequeñas de aspecto granuloso, que se dice son neuronas piramidales, y también por numerosas prolongaciones citoplasmáticas de otras neuronas. Luego sigue la capa piramidal externa, la que les va a permitir caracterizar e identificar muy bien a este órgano, ya que la capa piramidal externa está constituida, como su nombre lo indica, por neuronas de morfología piramidal. Aquí el tamaño es bastante grande, muy amplio y fácil de reconocer cuando observemos los cortes histológicos con aumentos de 10x o 40x. Junto con la capa, las neuronas piramidales de esta capa, también hay prolongaciones citoplasmáticas que provienen tanto de la capa granular externa como de las capas más profundas. Así que, cuando veamos corteza cerebral, vamos a encontrarnos con neuronas piramidales de gran tamaño. Y varias de ellas corresponden a la capa piramidal externa y de otra que vamos a ver más adelante. Por debajo de la capa piramidal externa nos encontramos con una capa granular interna, también conformada por neuronas de pequeño tamaño, de aspecto granuloso, y estas neuronas son del tipo funcional interneuronas. Es decir, ellas establecen interconexiones con las capas más profundas y también las superficiales. Su estudio y sus funciones de cada una de estas está más desarrollada en humanos, pero también se sigue hablando de estas en los animales. Están presentes también. Seguidamente tenemos a la capa piramidal interna, que también está conformada por neuronas de dicha morfología piramidal. Entonces, si ustedes ven un corte histológico donde observen numerosas neuronas de morfología piramidal y de un tamaño bien definido, no duden en decir que están observando, en cuanto al órgano, cerebro, si es una porción, corteza cerebral, ya que aquí en el cerebro predominan y prevalecen las neuronas de morfología piramidal. Por último, la capa más profunda de la sustancia gris o de la corteza cerebral corresponde a la capa multiforme, llamada así porque posee numerosas neuronas de distintas morfologías. Las hay tanto piramidales como pequeñas de aspecto granuloso, como pequeñas estrelladas, etc. Y por supuesto también existen aquí prolongaciones citoplasmáticas provenientes de las capas granular interna, piramidal interna. Todas estas capas desde el punto de vista teórico están presentes
en la sustancia gris o corteza del cerebro. Y aquí podemos observar un corte de corteza cerebral con una coloración especial donde podemos ver con buena precisión las capas. Aquí se puede ver la capa molecular o capa 1, como le dicen en humanos. No hay una frontera específica que se pueda decir en espesor, en tamaño en milímetros o en micras, en este caso, sino que solo se distinguen por la forma de las neuronas y de las proyecciones citoplasmáticas que estén allí presentes. Vean acá debajo cómo por la apariencia que se ve del tejido se le denominó granular externa, por ser la más cercana a la superficie y porque las células son pequeñas, dando un aspecto granuloso al tejido en este caso. Y aquí podemos observar la capa piramidal externa, vean cómo las estoy señalando aquí, varias neuronas de morfología piramidal. Entonces pueden reconocer sin ningún problema que están observando neuronas de morfología piramidal y que por supuesto están observando sustancia gris y que por supuesto este es un cerebro. Seguidamente tenemos la capa granular interna, que es esta pequeña porción donde se observan muchas células pequeñas con un aspecto granuloso. Luego le sigue la capa granular interna, piramidal interna, perdón. Vean cómo hay todavía aquí numerosas neuronas de morfología piramidal. Y por último, la capa más profunda, que es la capa multiforme, donde veremos neuronas de diversas morfologías acompañadas de sus células de la glía. Por debajo de la capa multiforme nos encontraremos la sustancia blanca. ¿Y qué compone la sustancia blanca? Células de la glía, no hay neuronas y porciones amielínicas de fibras nerviosas. Aquí tenemos un corte histológico para reconocer desde el punto de vista práctico que estamos observando el órgano cerebro y específicamente porción de este órgano, la sustancia gris o corteza cerebral. Dando mayor tamaño podremos encontrar neuronas de morfología piramidal. Aquí las pueden observar de distintos tamaños, pero todas conservan la misma morfología que es piramidal. No se confundan con esto a la hora de identificar este órgano. Una vez que ya podamos entrar en detalle con eso, veamos una estructura o un elemento importante dentro del cerebro que son los núcleos nerviosos. Los traje a acotación acá al hablar inmediatamente de cerebro por su localización. También están localizados en el cerebelo, pero vamos a mencionarlos inmediatamente aquí. Existen unas estructuras muy particulares que se le conocen como núcleos nerviosos y no son más que acúmulos de sustancia gris o de neuronas rodeadas de sustancia blanca dentro del sistema nervioso central. Por lo tanto, las vamos a ver tanto en cerebro como en cerebelo. Estos acúmulos de neuronas rodeados de sustancia blanca emiten fibras nerviosas motoras o sensitivas y estos núcleos son importantes porque varios de ellos están relacionados con las funciones vitales de un organismo y también permiten procesamiento de información, respuestas de reflejos, respuestas motoras específicas, etc. Por ello son muy importantes. No se pueden considerar elementos aislados del sistema nervioso, sino que forman parte también tanto del órgano como de todo el sistema en sí. Y como les dije, su importancia es porque están involucrados en numerosas funciones vitales y reflejos autonómicos del organismo. Aquí tenemos un detalle, esta fotografía, si bien en el video la observan un poco oscura, esperemos que en sus prácticas la puedan observar mucho bien, ya que esta es una fotografía tomada con uno de los microscopios de allá mismo, del laboratorio de anatomía microscópica. Y fíjense que acá lo que estoy señalando con el puntero láser corresponde a sustancia blanca. Y lo que está encerrado acá, en este óvalo azul, corresponde a diversos cuerpos neuronales. Por lo tanto, esta estructura que estamos observando acá corresponde a un núcleo nervioso. Pasamos ahora a conocer el cerebelo desde el punto de vista microscópico. El cerebelo forma parte del encéfalo
Se encuentra en una posición caudoventral con respecto al cerebro. Y este órgano, conocido como el árbol de la vida, si observan en este corte, pueden detallar por qué le denominan así, por la forma de sus pliegues, sus hojas, semejante a las de un árbol. El cerebelo, al igual que el cerebro, es un órgano parenquimatoso con superficie irregular que le permite ampliar la misma para una mayor función. Y tiene una disposición típica de una sustancia gris externa y una sustancia blanca a nivel interno. La sustancia gris o corteza del cerebelo está dispuesta en numerosas capas. A diferencia de las 6 capas presentes en la corteza del cerebro, acá en el cerebelo vamos a encontrar solamente 3, como son, en orden, desde la más superficial a la profunda, la capa molecular, capa de células de Purkinje y la capa granular, también conocida como capa granulosa o capa granular interna. En el mismo orden que las hemos mencionado, la capa molecular, que es la más externa, está constituida por numerosas neuronas pequeñas dispersas dentro del mismo entramado de la capa, junto con abundantes fibras nerviosas, tanto amielínicas como también dendritas provenientes de la siguiente capa, que es la capa de células de Purkinje. Esta capa es única y, como se observa en este esquema, es una capa lineal cuando la observamos en los cortes histológicos. Y no es más que un agregado de neuronas piriformes que se ubican en este espacio, que emiten sus numerosas dendritas hacia la capa molecular y su axón en sentido contrario hacia lo más profundo de la corteza cerebelar. Esta capa de células de Purkinje entonces la componen neuronas piriformes, también llamadas células de Purkinje, en honor al descubridor de las mismas. La pueden llamar como ustedes prefieran, capa de células de Purkinje o capa de Purkinje. Seguidamente, bajo esta capa se encuentra una capa granular interna, compuesta por numerosas neuronas pequeñas también, y su forma tiende a ser variable, digámoslo así. Pero por ser tan pequeñas, por tener un cuerpo celular tan pequeño, dan un aspecto granuloso y por eso se quedaron con ese nombre de capa granular o granulosa o granular interna. Aquí podemos observar un corte histológico con coloración de rutina, en donde a menor aumento se puede ir detallando las capas que constituyen a la corteza del cerebelo o la sustancia gris del cerebelo. Veamos desde arriba hacia abajo, vean cómo se constituye de acá a acá la capa molecular y fíjense lo que estábamos hablando de la capa de células de Purkinje, como es una capa única, casi lineal, y por debajo de esta vendría la capa granular o granulosa. Por debajo de la capa granular nos encontraremos con la sustancia blanca, con la constitución típica de toda sustancia blanca dentro del sistema nervioso central. Aquí tenemos otras imágenes que corresponden también a cerebelo. Aquí podemos observar a menor aumento. No será fácil de precisar al inicio, pero cuando observemos en las prácticas, en los cortes histológicos a mayor aumento, podemos detectar por debajo de la capa, disculpen, por debajo de la capa molecular, la capa de células de Purkinje, muy característico del cerebelo. Por lo tanto, cuando ustedes se enfrenten a un corte histológico donde vean neuronas piriformes, están observando cerebelo y específicamente la corteza del cerebelo o la sustancia gris del cerebelo. Pasamos ahora al siguiente órgano del sistema nervioso central, como lo es la médula espinal. La médula espinal es un órgano con forma cordonal. Está alojado dentro del canal vertebral, esa estructura o canal gigante que ustedes ya conocen por sus clases de osteología en anatomía macro. Y
Allí, la protección directa la posee junto con las vértebras, otros medios de protección que conoceremos más adelante. A diferencia del cerebro y del cerebelo, en la médula espinal, la sustancia gris y la sustancia blanca se disponen de manera inversa, es decir, la sustancia blanca está en la periferia o en la parte más externa del órgano y la sustancia gris en el interior. Este órgano cordonal tiene forma de letra H, visto en algunas preparaciones especiales de tejido y también en los cortes histológicos. Y en su interior aloja entonces a la sustancia gris, dispuesta en forma de letra H o alas de mariposa. ¿Cómo podemos reconocer desde el punto de vista microscópico a la médula espinal? En primer lugar, veremos que la sustancia blanca se encuentra en la periferia, la sustancia gris en el interior, la disposición de las mismas dando forma semejante a la de una letra H o alas de mariposa, y cuando observamos la sustancia gris, nos encontraremos con neuronas de morfología estrellada. Aquí tenemos un corte histológico que corresponde a médula espinal con coloración de rutina. Si la vemos a líneas generales, ahí podemos darnos cuenta cómo tiene una disposición muy atípica con respecto al cerebro y al cerebelo. La sustancia gris está en el interior de la misma, la sustancia blanca en la periferia. De esa manera, podemos ir viendo e identificando a este órgano cordonal. En el centro, si lo podemos observar aquí, señalado con el láser, se encuentra otra estructura perteneciente a la médula espinal que se le conoce como canal ependimario o canal del epéndimo. Se los mencioné cuando estábamos hablando de los ependimocitos en tejido nervioso, ya lo vamos a ver acá. En esta coloración especial también tenemos la presencia de otros elementos que acompañan a la médula espinal, como ganglios nerviosos, que los vamos a ver más adelante. Pero es simplemente estructuras presentes allí en concordancia con la médula espinal. Este corte histológico con tinción especial es para que ustedes puedan identificar la morfología del órgano desde el punto de vista microscópico y reconocer sus partes. Las astas, dorsal y ventral, el canal ependimario, los surcos que se encuentran acá a nivel medio. Y para poder conocerla desde el punto de vista histológico, pues debemos irnos a la sustancia gris. Y allí podremos observar tanto a las células de la glía, que ya conocen ustedes, como también a neuronas de morfología estrellada. Esas neuronas son grandes, son muy características y recuerden que una neurona de morfología estrellada posee numerosas proyecciones citoplasmáticas que le dan la forma de una estrella o de un lucero. Y así ustedes la pueden reconocer fácilmente en los preparados histológicos. Cuando observamos a mayor aumento, nos encontraremos con el canal del epéndimo o canal ependimario, que se encuentra justo en la parte central de la médula espinal. Ese canal ependimario está revestido por ependimocitos de morfología cilíndrica. Y de esa manera, esas células cilíndricas con sus cilios tapizan este conducto o canal ependimario para cumplir una función importante que es conducción y formación del líquido cefalorraquídeo. De eso hablaremos más adelante. Vamos a hablar previamente de una barrera que es necesaria para la protección de estos órganos del sistema nervioso central y es una barrera microscópica, no es visible a simple vista y se le conoce como la barrera hematoencefálica o barrera sangre-cerebro, la llaman algunos textos de histología humana. Es una barrera física que impide la llegada directa de cualquier nutriente, incluso el oxígeno, desde los compartimentos vasculares hacia las neuronas. Debido a que el tejido nervioso debe estar en constante producción de moléculas, formación de impulsos nerviosos y conducción de los mismos, esos impulsos electroquímicos o químicos y eléctricos por separado
necesitan estar aislados del entorno para que la propagación de los impulsos nerviosos sea eficiente. Y por supuesto, los procesos metabólicos de las neuronas también se den de manera adecuada, muy correcta. Por eso existe la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica también protege al tejido nervioso de la acción de distintos patógenos, llámense bacterias, llámense virus, llámense fármacos incluso. Existen algunos que no son capaces de traspasar esta barrera, otros que sí pueden llegar. ¿Y qué compone la barrera? ¿Y quién o quiénes componen la barrera hematoencefálica? En primer lugar, tenemos a los astrocitos con sus prolongaciones citoplasmáticas conocidas como pies perivasculares. Si recordamos un poco de las clases de tejido nervioso, el astrocito era una célula de morfología irregular con numerosas proyecciones citoplasmáticas y varias de ellas hacían contacto en un esquema que les mostré con un vaso sanguíneo. Bueno, esos son los pies perivasculares. Junto con los pies perivasculares de los astrocitos tenemos la membrana basal de los capilares y el endotelio capilar, constituido por las células planas que tapizan el endotelio. Entonces, estos tres componentes, endotelio capilar, membrana basal capilar y los pies perivasculares de los astrocitos, conforman la barrera hematoencefálica y de esa manera se protege a los órganos del sistema nervioso central de la acción directa de patógenos y de algunas moléculas dañinas. Solo aquellas que tienen un diámetro e incluso un peso molecular específico son capaces de traspasar esta barrera y podrían causar algún efecto propio en el sistema nervioso, en el tejido nervioso en sí, como por ejemplo los fármacos anestésicos, los tranquilizantes o aquellos agentes que tengan acción sobre el sistema nervioso. Pero moléculas como la albúmina, que es una proteína de la sangre, no puede atravesar esta barrera. En cambio, los cationes divalentes sí pueden atravesarla. ¿Ven? De allí la importancia, porque el tejido y el sistema deben ser protegidos de alguna forma. No sé si tienen alguna duda o alguna inquietud hasta el momento, espero que las estén anotando. Si se les hace largo o complejo esto, vamos a tratar de hacerles llevadera el aprendizaje y las clases como tal. Vamos a hacer una pausa en este video, hasta aquí vamos a dejar la primera parte de la anatomía microscópica del sistema nervioso y en el siguiente video vamos a hablar con respecto a los demás componentes de este sistema.